@FM presenta Foro Nacional para la Democracia, mesa de análisis con Raúl Rodríguez e invitados con la Constitución en la mano en cadena nacional. Foro Nacional para la Democracia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Rodríguez, bienvenidos. Estamos a menos de 30 días de la elección presidencial que va a definir no solo nuestro próximo presidente, sino si habrá o no cambio de régimen. Esto implica una revolución en todos los ámbitos del país, económico, social, político, de derechos humanos, cultura cívica, participación ciudadana, a nivel legislativo, a nivel judicial. Y para analizar las eventualidades de todo este tsunami político que pudiera darse o no, hemos invitado a una analista política académica que ha sido funcionaria pública y legisladora para que platique con nosotros sobre este escenario que estamos, insisto, a menos de 30 días de conocer. Lía Limón, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, así como analista o académica, no, más bien he sido servidora pública durante muchos años, pero bueno, pues evidentemente he seguido este proceso electoral con interés y pienso que nos estamos jugando en el futuro el seguir avanzando y seguir yendo hacia adelante con un proyecto o retroceder e irnos a los 80s, ¿no? Es lo que me parece que está en juego. Quedan muy pocos días, 27, ¿no? 27, sí, para las elecciones. Me parece de enorme relevancia buscar que lleguemos al día de la elección en un ambiente, pues en un ambiente propicio, en un ambiente más sano y en un país menos polarizado. Me preocupa la polarización a la que se ha llegado porque me parece que eso va a traer repercusiones para un momento ya posterior a la elección. Sí, el 2 de ponen julio. en riesgo muchas cosas de este país que se han construido y que se han construido con el esfuerzo de todos los mexicanos. El 2 de julio sigue la gente levantándose temprano para ir a trabajar. Así es. Seguimos todos con escuelas, actividades, bancos, etcétera, ¿no? Después de la elección. Lía, a reserva de entrar a otros temas, me gustaría, dado que ha sido tu expertise más reciente en el ámbito público, preguntarte, ¿cómo ves el tema de derechos humanos? ¿Has escuchado las plataformas de los 4 candidatos que están aquí en la lista? Tú fuiste subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación durante este sexenio, estuviste en primera fila en el tema. Nos gustaría que nos platicaras un poco en términos generales del mapeo general del tema en el país y si has visto las propuestas de los candidatos, ¿qué opinas? Así es, tuve la oportunidad de estar en los primeros años de esta administración como subsecretario de Derechos Humanos, fue un honor, un privilegio, y también desde la Cámara de Diputados fui parte de la comisión. Entonces es un tema que he seguido con mucha atención. Creo que en esta campaña se ha hablado poco de derechos humanos, pero se han tocado temas relevantes muy vinculados. Uno es el tema de la amnistía, que propuso en algún momento el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Claramente, pues, mencionó la posibilidad de amnistía a criminales, pues, al crimen organizado. A mí, honestamente, me parece un tema delicado. Entiendo la necesidad de empezar a hablar de paz. Eso lo entiendo muy bien. Eso me parece que está bien. Me parece que no se puede hablar de amnistía porque me parece que tenemos que estar del lado de las víctimas. El propio candidato José Antonio Meade ha dicho: yo estoy a favor de las víctimas. Y en ese sentido tenemos una ley general de víctimas que se debe cumplir, que regula y defiende los derechos de las víctimas y que no podemos dejar de lado, porque uno de los derechos centrales de las víctimas es el derecho de acceso a la justicia. Y el derecho de acceso a la justicia tiene que ver con que los criminales sean sancionados y sean castigados. Uno de los temas más duros del que me tocó estar de cerca y ver a los familiares de las personas desaparecidas. Ver el dolor de un familiar que lleva años con un ser querido desaparecido, que ni siquiera saben si esa persona
La cifra negra son 80.000 o 30.000. No, como que es 80.000. 80.000 Mira, muertos, pero 30.000. son veintitantos mil personas no localizadas. No puedes hablar de todos como desaparecidos porque ahí entra incluso aquellas personas que un día se fueron, que se denunció que se habían ido y que cuando regresaron pues nunca le avisaste a las autoridades que habían regresado, o que se pudieron haber ido de migrantes, o que se pudieron haberse migrado a otro estado de la República. Pero el número de personas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada o de desaparición violenta ejecutada por partes particulares, es una cifra que hoy no se tiene clara y que espero con la implementación de la nueva ley en la materia podamos tener claridad de esas cifras. Pero con una basta. A mí me tocó muchas veces estar reunida con familiares de personas desaparecidas, ver su dolor, ver la desesperación de la falta de respuesta, y me parece que no se puede pensar en que se les dé amnistía a los criminales, porque no se puede pensar en que se deje de tener justicia hacia esas personas. Aunque ya López Obrador ya aclaró que sería en ciertas condiciones a ciertos grupos la amnistía. Sí, ya aclaró habría que ver a cuáles. De entrada, en los países donde han habido amnistías reguladas bajo una ley. Entonces tendría que haber una ley de amnistía clara, en donde se tendría que decir en qué casos sí y en qué casos no. A mí me parece que en casos de violaciones graves a derechos humanos no puede haber amnistía. Ahora, habiendo una impunidad del 95%, rondando el 95%, ¿no es letra muerta la ley de víctimas? No es letra muerta. La ley de víctimas, no solo porque incluye el tema de justicia, también incluye la reparación del daño, incluye el derecho a la verdad, pero no es letra muerta. Te voy a decir por qué. Claro que hay un reto en lograr una mejor implementación de la misma, y ese reto tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía y de las fiscalías locales hacia donde tenemos que caminar, que esa es la propuesta de la que ha hablado José Antonio Medina. Me parece fundamental lograr esa autonomía a plenitud. Pero no quiere decir que mientras no se haya logrado la ley sea letra muerta. Se ha avanzado en la indemnización de víctimas y se ha avanzado en algunos casos que tienen que ver también con la justicia, y hacia allá tenemos que caminar buscando el fortalecimiento de la Procuraduría hoy, futura Fiscalía, por todos los medios. No estoy segura de que la amnistía contribuya a eso. No estoy segura de que, no solo en casos de desaparición, también en casos de tortura, en casos de trata, en casos de violaciones, en casos de homicidios, pues... ¿La reparación en qué consiste? ¿Económica? La reparación del daño es una reparación integral que pasa por varios aspectos. Uno es el económico, pero también está el derecho de la víctima a conocer la verdad de los hechos. Por un lado. Acceso a los expedientes, cosas así. Así es, los expedientes y a saber realmente qué pasó, ¿no? También existen medidas de no repetición, es decir, el compromiso de llevar a cabo una serie de medidas que impidan que se vuelvan a dar ese tipo de casos. Y también existe, por supuesto, el derecho a conocer la justicia, el derecho a que se haga justicia y el derecho a que se sancione a los responsables. Vamos a un corte, Elías, si me lo permites, y regresamos para seguir platicando sobre los derechos humanos. Continuamos. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.